Bienvenidos a su canal de arte preferido, Arte con Todo. Nos pasamos años y años estudiando arte, observándolo, analizándolo y disfrutando de cada pequeña decisión que los artistas tratan de reflejar en su obra. Sin embargo, no muchos saben todo el conocimiento y el trabajo que hay detrás de cada artista, sin importar qué disciplina artística realice. La elección del material con que van a trabajar es crucial para ese escultor, pues de esa decisión se determinará el resultado, el aspecto y la textura de la obra final. Y créannos, nunca es una decisión al azar. Todos los artistas tienen técnicas y materiales con los que se identifican y que terminan siendo una seña de identidad de su trabajo y de su estilo. Nuestro invitado de hoy trabaja con metales, un material que tiene una importancia especial en el arte de las esculturas debido a su naturaleza duradera y resistente. Los escultores pueden experimentar con formas robustas que desafían la gravedad y el equilibrio. A lo largo de la historia, este metal ha sido un medio para crear obras de arte duraderas y significativas. Y si además de trabajar con metales, los escultores emplean metales reciclados, ya de hecho es una forma creativa y sostenible de expresión artística. Muchos artistas utilizan una amplia variedad de materiales para crear esculturas únicas y originales a partir de objetos y desechos reciclados. Esta práctica no solo fomenta la reutilización de los materiales, sino que también promueve la tan de moda conciencia ambiental y la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. Nuestro invitado de hoy es el escultor ruso Denis Kulikov, nacido en Yaroslavl, al norte de Moscú. Él tuvo la ambiciosa idea de introducir esculturas de chatarra en el discurso del arte contemporáneo, creando su propia declaración sobre los problemas globales del presente y del futuro a través del reciclaje de materiales. Las representaciones del contraste entre la naturaleza y la tecnología, lo real y lo imaginario, la lucha entre lo natural y lo artificial, inspiran a este artista a reflexionar dialécticamente sobre la coexistencia del hombre con su planeta, así como su responsabilidad hacia el mundo que deberá conquistar de una vez por todas. El proceso de reutilización de esas piezas texturizadas y el misterio del nacimiento de cada nueva escultura inspiran a Denis y le permiten extraer un flujo inagotable de energía para crear instalaciones totalmente inusuales. Actualmente el nombre de Kulikov ya es ampliamente conocido en su ciudad natal, Yaroslavl. Allí creó varias atracciones no oficiales, una de las cuales fue especialmente popular entre los ciudadanos. Se trataba de una escultura de un dinosaurio de tamaño humano que está a la entrada del edificio del archivo de la ciudad. Sin embargo, en la etapa inicial de su trabajo, el maestro siempre estuvo trabajando de incógnito. Antes de abrir su galería personal en el complejo comercial y de ocio de Yaroslavl llamado Altair, Kulikov guardaba las esculturas en un garaje. Pero ya no cabían más, el número de sus ideas superó el número de metros cuadrados que tenía disponibles y ahí se dio cuenta que era el momento en que había que mostrar las obras, las creaciones de él al público. El tipo de arte de Kulikov tiene muchísimos adeptos, por eso les agradezco que desde ya empiecen a compartirlo en todas sus redes. Las ideas de Kulikov para procesar el metal en objetos artísticos fueron muy apreciadas por los miembros del jurado del concurso Moscow Green Project, donde el maestro obtuvo el primer lugar en su nominación. Su primera exposición personal fue fuera de su país. En el año 2019 expuso en Qatar. Las obras a gran escala de piezas de automóviles y motocicletas, llaves inglesas, clavos cortados, cucharas dobladas, fueron mostradas por primera vez en un solo espacio conceptual y recibieron de inmediato una espléndida respuesta de ese público tan exigente de Qatar.
La frescura y la espontaneidad de la visión del artista de las cosas cotidianas en sus esculturas atraen la atención de la gente, incitan a los ojos de los observadores a acercarse y a detallar toda la cantidad de elementos que componen la obra. En el Museo de Arte Ruso Contemporáneo presentó una exposición de Diniz titulada Evolución Alternativa. Allí pueden verlo, resume todas las ideas de sus obras. Esta exposición reúne las tramas de la rama paralela de la evolución creada por el autor, en la que conviven dinosaurios, anfibios, mitad peces, mitad coches, vegetales cruzados, cyborgs con conciencia humana e insectos gigantes. Conceptualmente, las esculturas se combinan con metal reciclado, lo que crea ese efecto de ciberización y futurización de los objetos. Ya en su serie Robots, Diniz Kulikov examina el proceso evolutivo de la humanidad a través de esculturas hechas con piezas reutilizadas, planteando preguntas sobre la futura integración de los humanos y la tecnología. Estas esculturas provocan reflexiones sobre la frontera entre el ser humano y la máquina y el futuro potencial de los cyborgs y los asistentes tecnológicos. Nuestra lista de reproducción llamada Arte con todo tipo de metales tiene 25 videos interesantísimos, así que suscríbanse ahora para que se deleiten viéndolos. Para los que aún no se suscriben, les dejo esta fácil manera de hacerlo. Presionen el logo del canal que está indicando esta flecha y allí se suscriben fácilmente. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo. No se lo pierdan.